Bueno, buenos días. Siguiendo con el tema 1, leyes de la termodinámica. Vamos a ver en esta clase, ya vimos la clase anterior, la ley 0, y ahora vamos a ver dos leyes más, que son las que vamos a practicar y vamos a realizar de alguna manera aplicaciones que nos interesen y que tienen que ver también con la comprensión de fenómenos geológicos. Para avanzar en las leyes de la termodinámica, vamos a hablar primero de ecuaciones de estado. La idea es que, si ustedes se acuerdan que vieron en química y que también vieron un poco en la clase anterior, la idea es que las, digamos, características de un sistema físico a través de las magnitudes físicas que estudiamos en física 1, no puede caracterizar ciertos fenómenos y tratar de explicarlos. Entonces, pueden haber características o propiedades macroscópicas de esa sustancia que estamos estudiando, de ese objeto, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura y la masa. Pero también puede haber propiedades de tipo microscópicas, o sea, a nivel sistema interno, donde hablamos de partículas. Por ejemplo, en un gas tenemos la masa de ese gas, las velocidades, la energía cinética que tienen esas partículas, y en base a la cual definimos la temperatura y cantidad de movimiento, que nosotros no vemos este tema, pero tiene que ver justamente con la velocidad y la masa que tiene la partícula. Pero lo que sí podemos considerar que esas propiedades macroscópicas y las microscópicas están íntimamente relacionadas. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, podemos caracterizar un estado de ese sistema que estamos estudiando a través de variables de estado, que son, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, la masa. Entonces, cuando hablamos de características macroscópicas y le damos, digamos, algún valor, las llamamos variables de estado. Si a esas variables de estado las relacionamos, porque hemos planteado una hipótesis, hemos encontrado alguna expresión matemática que las pueda relacionar, a esa relación, a esa expresión matemática, la llamamos ecuación de estado. Por ejemplo, la ecuación del gas ideal, no de las ideas, del gas ideal, es P por B igual a N por R por T. ¿Sí? Otra relación, que es la que comentamos recién, es entre la energía cinética de traslación o traslacional media y la temperatura de una sustancia. Entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esta energía cinética media de ese sistema, por ejemplo, va a ser igual a 3 medios de K por T. Depende del sistema, si son, digamos, si tienen una molécula, dos, etc. La energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. ¿Y qué es la energía interna de un gas ideal? Vamos a avanzar sobre eso en un ratito. Entonces, dijimos que vamos a avanzar sobre las leyes de la termodinámica. En este caso vamos a ver la primera ley de la termodinámica, que básicamente es una ley de conservación de la energía. Nosotros dijimos en trabajo y energía que la energía se conserva, se transforma o produce transformaciones. La energía no se gasta, no se pierde. Por ahí usamos esos términos para hacer algún comentario de tipo cotidiano, pero desde la teoría lo que se sabe hasta ahora es
que la energía no se desgasta, no se pierde, sino que se conserva, se transforma y produce transformaciones. ¿Sí? La cantidad de energía transferida a un sistema en forma de calor, por ejemplo, más la cantidad de energía transferida en forma de trabajo, que serían los dos mecanismos o procesos de transferencia de energía, sobre el sistema debe ser igual al aumento de la energía interna del sistema. Entonces estamos diciendo que la energía interna del sistema es la energía propia que tiene el sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un sistema con partículas que se están moviendo. Esas partículas tienen energía cinética. O sea que la energía mecánica de ese sistema, por un lado, es la energía cinética. Si nosotros les aumentamos la temperatura a ese sistema a través de la transferencia de energía en forma de calor, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que esas partículas van a comenzar a moverse más rápido. Por eso se relaciona la energía cinética con la temperatura del sistema. Aparte, esas partículas tienen una posición en ese sistema. Entonces, esa posición está relacionada con la energía gravitatoria de ese sistema, o la energía potencial gravitatoria. Entonces, decimos que ese sistema tiene una energía mecánica que está dada por la energía cinética más la energía, por ejemplo, potencial gravitatoria. Podríamos llegar a considerar inclusive hasta una especie de energía elástica, y es que modelamos la relación entre las partículas como si fueran fuerzas intermoleculares que las representamos como un resorte, por ejemplo. Entonces, decimos que la energía interna de un sistema tiene que ver con la energía cinética que tienen esas partículas más una energía potencial. Entonces, la energía interna es la suma de energías cinéticas y potencial de interacción de un sistema de partículas. Y decimos, y esto es lo que dice la primera ley, que la variación de la energía interna de un sistema la realizamos a través de dos mecanismos que son el calor y el trabajo mecánico. Entonces, ¿cómo variamos esa energía interna? Variamos, decimos que la diferencia entre energía interna final menos la energía interna inicial, la puedo cambiar a través del mecanismo de calor y de trabajo. Si despejamos calor, vamos a tener variación de la energía interna más trabajo. Cualquiera de las dos formas son válidas. O puedo despejar también trabajo mecánico y expresarla de esa manera la energía, al primer principio, primera ley de la termodinámica. Aquí también es clave el tema de los signos. Cuando la energía entra al sistema en forma de calor, se dice que el calor es añadido al sistema, entonces el signo del calor que vamos a tener que considerarlo nosotros es positivo. Mientras que si el sistema realiza trabajo sobre otro sistema, sobre el medio externo, también le vamos a poner signo positivo. Pero si ustedes observan, en la expresión que nosotros estamos considerando, el trabajo lleva un signo negativo. O sea que con este signo positivo que le estamos dando al trabajo, cuando valoramos en la expresión de la primera ley, lo que estamos diciendo es que esa energía que el sistema está entregando a otro, en realidad es una pérdida, una disminución de energía del sistema. La está entregando, no es que se pierda en el sentido de que desaparece, no, la está entregando a otro sistema. Entonces, en el Profe, balance energético, la variación de la energía interna disminuye. Sí, escucho. por eso es que decían que el trabajo era una fuerza disipadora, ¿o no? Eso es para la fricción. Ah, ¿Sí?
Ya, ya. solo para la fricción que hace un trabajo negativo. Entonces, si vos colocás un trabajo, haces un trabajo negativo, ¿está bien? Entonces, esto se transforma en positivo, no en el caso del trabajo de la fricción, que es un trabajo mecánico macroscópico, ¿está bien? Sí, En sí, el sí. caso de un sistema, cuando el sistema recibe trabajo mecánico, vos le vas a tener que poner un signo negativo, ¿sí? Y con ese menos, esto se te hace positivo. Con lo cual, la variación de la energía interna es mayor que cero, es positiva. ¿Estamos? Sí, Entonces, estos sistemas de signos los vamos a usar para un sistema que está de partículas, en este caso, que está intercambiando energía con el resto del universo. sí. Entonces, Perfecto. ¿está bien? Gracias, profe. De nada. El cambio de la energía interna de un sistema durante un proceso termodinámico depende solo del estado final e inicial y no del camino seguido. Si ustedes observan, tanto calor como trabajo son mecanismos o procesos de transferencia de energía. Es un concepto dinámico. Mientras que la energía interna la valoramos en la posición 2 o posición final del sistema y la energía interna inicial, o energía 1 en este caso. Entonces, en el primer miembro lo que nosotros tenemos es una variación de la energía interna. No nos importa cómo cambia la energía, en este caso no valoramos cómo cambia esa energía interna. Lo que valoramos es cuánto cambia numéricamente. Y después del otro lado lo que decimos es a través de qué mecanismos cambia esa energía interna. De manera que esta igualdad, en realidad, tendría que ser una especie de equivalencia entre cómo cambia la energía interna y a través de mecanismos, cuáles son los mecanismos y cuánto valoran para producir ese cambio, variación de la energía interna. ¿Sí? Bueno, en el caso de que la energía interna de un sistema esté aislado, permanece constante. Evidentemente, en un sistema aislado, el sistema no intercambia energía. Nosotros, digamos, podemos definir un determinado sistema, ¿sí? Y permitirle ciertos procesos. Sí, decimos que está aislado, es decir, no lo dejamos intercambiar ni energía ni masa, en ese caso trabajo y calor valen cero, y podemos afirmar que la energía interna de un sistema no cambia, o sea que la variación valdría cero. Entonces, volviendo a nuestro sistema de estudio, ¿sí? Estamos permitiendo que este sistema intercambie energía a través de dos procesos. La energía interna del sistema, que está formada por energía cinética y energía potencial, puede cambiar porque estamos haciendo un trabajo mecánico o el sistema está entregando trabajo mecánico o porque estamos entregando energía en forma de calor o el sistema está entregando energía en forma de calor. Entonces, de nuevo, los signos, cuando Q es añadido al sistema será positivo y cuando el trabajo, ¿sí?, es entregado por el sistema sobre otro, también le vamos a poner positivo porque en nuestra expresión matemática estamos usando el signo menos para trabajo. Ustedes pueden encontrar bibliografía donde dice más. Si colocan más, que también lo pueden hacer, no hay ningún problema, lo que ustedes tienen que hacer inmediatamente en ese caso es cambiar el signo. ¿Sí? Bueno, se agrandó esto. Bien, seguimos entonces. Dijimos recién procesos termodinámicos. Entonces, estamos diciendo cómo van cambiando de alguna manera esas propiedades macroscópicas del sistema, presión, volumen, temperatura, por ejemplo, y cómo van cambiando. Y si nosotros podemos de alguna manera encontrar alguna expresión matemática que las relacione, y aparte de eso decir cómo afecta en el calor y en el trabajo,
entonces podemos hablar de un proceso termodinámico. El primer proceso que vamos a ver, y es probable que lo hayan visto también en química, es el proceso isocórico o isométrico. Es un proceso que básicamente se produce, ¿sí?, de manera que el volumen del sistema permanece constante. Entonces, supongamos que partimos de la posición A a un volumen A con una presión A y el sistema se mueve hasta alcanzar una presión B, ¿sí?, con el mismo volumen. Aquí tenemos la representación gráfica de la presión en función del volumen y en este otro caso tenemos la representación gráfica de la presión en función de la temperatura. Y también, ¿qué pasa? Observen que la temperatura en este sistema ha aumentado de una manera lineal desde la posición A a la posición B, presión A, presión B, pero el volumen ha permanecido constante. En ese caso, decimos que el cambio de energía interna es igual al cambio o al calor que ha sido agregado o que ha sido otorgado, digamos, por el sistema. Entonces, la cantidad de calor es igual, como vimos en la clase anterior, a la masa por el calor específico, en este caso a volumen constante, por la variación de temperatura. De esta manera, nosotros podemos decir que calculamos la energía interna que solo cambia con el calor, con el proceso del calor, porque el trabajo vale cero, en este caso en un proceso isocórico. Como no hay variación de volumen, el sistema no hace trabajo, no cambia, digamos, la magnitud trabajo mecánico. En este caso, podemos usar como definición la capacidad calorífica, que es la masa por el calor específico, ¿sí? Eso, de aquí en adelante vamos a usar esa expresión matemática. Bueno, veamos otro ejemplo de proceso termodinámico, que son los procesos isobáricos. Como lo dice su palabra, igual, presión, isobárico, se denomina así un proceso durante el cual se mantiene constante la presión. En la gráfica nosotros tenemos presión en función del volumen. Y podemos pasar desde el volumen A al volumen B, de manera que la presión permanezca constante, con lo cual la gráfica es una recta horizontal, y de nuevo observen que siempre parte de A y termina en B, de manera que lo que pasa fuera de esas dos posiciones no sabemos, entonces solo graficamos una línea con presión constante entre A y B. El trabajo, en este caso, se calcula como presión por variación de volumen, ¿sí? Este sería el trabajo que se hace sobre el sistema, o el sistema puede entregar de acuerdo a las condiciones del problema que estamos considerando. Si ustedes multiplican la presión, que es constante, por la variación de volumen, ¿sí?, entonces tenemos la presión vertical y la variación de volumen en el eje horizontal. Esa presión por el volumen nos da el área, y por debajo de la curva que representa la presión en relación al volumen. Entonces decimos que esa área por debajo de la curva nos está representando el trabajo mecánico, ¿sí? De manera que podemos decir entonces, usando el primer principio, que la variación de energía interna de ese sistema, que se debe al calor y al trabajo, vamos a reemplazar a que es igual el trabajo. Observen que es N por S por delta T, entonces, y el calor en este caso es la presión constante. De manera que, en este caso, la variación de la energía interna resulta igual a N por CB por delta T, donde CB es la capacidad calorífica, que tiene que ver con el calor específico y la masa que tiene ese sistema,
Y ya tenemos dos capacidades, la capacidad a presión constante y la capacidad a volumen constante. Entonces, la relación entre ellos es igual a capacidad calorífica a presión constante igual a capacidad calorífica a volumen constante más la constante universal de los gases. Entonces, aquí lo que llama la atención es que usamos capacidad calorífica a presión constante y aquí usamos capacidad calorífica a volumen constante. Como la energía interna solo depende de la variación de la temperatura, no hay ningún problema en usar aquí, en este caso, la capacidad calorífica a volumen constante. Y esta expresión para el trabajo de N por R por delta T se obtiene de P por B igual a N por R por delta T, que es la ley de los gases perfectos o los gases ideales. Vamos a un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, la temperatura es la que permanece constante. Entonces, en una gráfica de presión en función del volumen, esta línea representa la temperatura constante, sería una isoterma, ¿sí? Si nosotros vamos desde la presión a un determinado volumen A, el inicio del proceso termodinámico, hasta una presión B con un volumen B, ¿sí? El área por debajo de esa curva nos estaría dando el trabajo mecánico, ¿sí? Que se hace sobre el sistema o que el sistema hace sobre el medio exterior. Ese trabajo, usando la expresión también de los gases ideales, lo vamos a calcular entre el volumen 2 y el volumen 1, o el volumen, tendría que ser aquí volumen A y volumen B, perdón. Entonces nos queda, aquí está bien, N por R por T, el logaritmo neperiano del volumen B final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Como la temperatura es constante, la energía interna vale 0. La variación de la energía interna vale 0. De manera que toda la energía que se pueda transmitir en forma de calor, podríamos decir que se transforma en trabajo, o al revés, todo lo que se entregue en forma de trabajo que se transforma en calor. Esto de todo el calor se transforma en trabajo tiene una limitación que lo vamos a ver en la segunda ley. No es cierto que el 100% del calor se transforme en trabajo mecánico. Entonces, lo que tenemos es ya tres procesos. Podemos tener una combinación de estos tres procesos y nos faltaría un cuarto para poder cerrar un ciclo de un proceso termodinámico. El cuarto proceso es un proceso adiabático. Es un proceso donde el sistema no intercambia calor con el medio exterior o con otro sistema. Entonces, partimos en una gráfica de presión en función del volumen, partimos de una posición A, con un volumen A, una temperatura A y una presión A, y pasamos a una presión B, una temperatura B o temperatura 2 con un volumen B. Fíjense que estamos cambiando de isoterma. Si hay una variación de volumen y una variación de presión, ¿sí? Vamos a tener trabajo mecánico, que es lo que figura aquí. Vamos a tener una variación de energía interna, pero esa variación se va a deber exclusivamente al proceso del trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque al ser adiabático, la energía que se transmite en forma de calor vale 0. Entonces, un proceso es adiabático cuando la cantidad de calor en ese proceso vale 0. Un ejemplo de un proceso adiabático, por ejemplo, es cuando estamos tomando mate y colocamos el agua hervida, no se hierve el agua caliente en un termo. Entonces, un termo tiene la particularidad de aislar el sistema agua, en este caso, formado por agua, y que un termo ideal sería que no cede energía en forma de calor al medio exterior.
Sabemos que eso no es cierto, pero justamente la particularidad de un termo es que conserva la mayor cantidad de tiempo posible esa energía guardada, ¿no? Esa energía interna sin variaciones prácticamente. Bueno, y en esta diapositiva lo que tenemos es una especie de síntesis de todo lo que hemos estado viendo. Un proceso de tipo isobárico a presión constante, un proceso isocórico, un proceso isotérmico y un proceso adiabático, ¿sí? Y por cada columna, fíjense, tenemos por cada línea, aquí tenemos la columna, la primera columna calor, entonces tenemos la cantidad de calor, cómo se calcula en cada uno de los procesos, la energía interna, cómo se calcula también en cada uno de los procesos, el trabajo mecánico, ¿sí? Y bueno, y aquí tenemos el primer principio expresado de esta manera. En trabajo mecánico aparece aquí una expresión que usa un nuevo término que es gamma. Este gamma se lo calcula dividiendo la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Nosotros no vamos a ver, no vamos a estudiar, no vamos a hacer el desarrollo matemático de por qué el trabajo mecánico se calcula de esta manera, por ejemplo, en un proceso adiabático. Pero sí vamos a utilizar las expresiones finales, ¿sí? A esto me refería cuando les decía que nosotros en la teoría les vamos a ir marcando la profundidad de cómo vamos a ir, hasta dónde vamos a ir estudiando estos temas. Entonces, me interesa, por un lado, la parte conceptual de qué significa un proceso adiabático, un proceso en el cual no se intercambia energía en forma de calor, por ejemplo, sí en forma de trabajo mecánico. Entonces, eso produce una variación de energía interna, el trabajo mecánico lo calculamos de esta manera, y eso nos está dando la variación de la energía interna. Si nosotros combinamos estos procesos termodinámicos, podemos llegar a tener un proceso interesante en el cual se puede estudiar en distintas situaciones problemáticas. Bueno, veamos un ejemplo para iniciar el estudio de la segunda ley. El efecto invernadero, ¿sí?, es un fenómeno atmosférico, natural, que permite mantener una temperatura del planeta apropiada para la vida alrededor de 15 grados centígrados, al retener parte de la energía proveniente del Sol. Esto lo dice Cambio Climático Global, Efecto Invernadero, la BBC del BBC Mundo. Bueno, es un canal o es un diario que uno encuentra en internet, ¿no? Los GEIS, que significa gases de efecto invernadero, que existen de manera natural, se mantienen con cierto equilibrio dentro de la atmósfera debido a los procesos geofísicos del planeta, tales como el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la concentración de los GEI en la atmósfera. Y eso está teniendo obviamente sus efectos, y por eso se habla actualmente de cambio climático global, ¿sí? Bueno, para estudiar este ejemplo, para analizarlo y discutirlo, porque hay mucha información, se está produciendo muchos resultados de investigación, hay mucha discusión también entre los investigadores, hay varias teorías que andan rondando, y bueno, en función de eso, se puede prever qué resultados podemos tener con el cambio climático global y cuáles serían por un lado, las consecuencias y cómo podríamos de alguna manera prevenir esas consecuencias, ¿sí? Entonces veamos la segunda ley de la termodinámica o segundo principio de la termodinámica. Para eso vamos a partir de la explicación de lo que es una máquina térmica y una máquina frigorífica. Veamos la primera. La máquina térmica consta básicamente de una fuente o foco caliente a una temperatura 1.
Y un foco frío o fuente fría, una temperatura 2. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, ¿sí? Entonces, esa condición tenemos que ponerle, voy a usar el punterito. Entonces, T1 es mayor que T2. ¿Está bien? Entonces, tenemos que al tener dos focos de distinta temperatura, nosotros lo que estudiamos hasta ahora es que desde el foco caliente, ¿sí? Desde la fuente más caliente, sale energía en forma de calor, ¿sí? Se transmite Profe, energía, ¿sí? Te escucho. hay un chico que está intentando entrar, ¿sabe? Ah, bueno, ahí me fijo. Si ustedes me avisan, por favor. Sí, profe. Eh, Acá. No lo veo. Tiene que salir del modo de pantalla compartida, Ah, profe. ahí está. Uy, justo se me ha ido. Ah, está en automático, dice la aceptación. Está bien, gracias. Sí, sí, ahí está. Bueno, ¿ustedes ven la pantalla? ¿Están viendo la pantalla ustedes, chicos? Sí, profe, sí le ¿Sí? estamos Porque viendo. no sabía si me había ido o no. Bueno, ahí está. Bueno, entonces volviendo a la máquina térmica, vamos a volver al puntero láser. Entonces tenemos un foco caliente y un foco frío, ¿sí? Desde el foco caliente sale energía que se transmite al foco más frío y eso se produce porque hay una diferencia de temperatura. Entonces ese proceso de transferencia de energía debido a la diferencia de temperatura lo hemos llamado calor. Entonces, si ese calor ingresa esa cantidad de calor ingresa a una máquina, es posible obtener a partir de esa máquina térmica trabajo. ¿Está bien? Pero observamos que ese 100% de la cantidad de calor que se puede transmitir del foco caliente al foco frío no se transforma totalmente en trabajo mecánico, sino que parte de esa energía en forma de calor pasa al foco frío. Nosotros vimos al inicio de la clase anterior un ejemplo de calor, por ejemplo, esas máquinas que usan el vapor de agua, o sea, se calienta agua, se transforma en vapor y eso puede mover algún mecanismo, alguna máquina, alguna cuestión mecánica y eso puede hacer algún trabajo mecánico. Básicamente es eso lo que se está analizando aquí. Sí, sí, nosotros queremos saber cuál es la eficiencia que tiene esta máquina térmica, encontramos que lo podemos calcular calculando ese trabajo mecánico dividido la cantidad de energía que se obtiene del foco caliente y eso nos da la eficiencia. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, un tractor que funciona con gasoil, ¿sí? Y dentro del, digamos, utiliza la energía que puede proveer el gasoil para mover el cigüeñal y ese motor, poder hacer un trabajo mecánico sobre, ya sea arrastrando o tirando algún equipo o arando un campo, por ejemplo. Entonces lo que observamos es que ese tractor recién salido de fábrica, con todas las condiciones, digamos, que puede tener un tractor nuevo, donde la fricción está disminuida, donde está calibrado perfectamente el motor, la eficiencia es de alrededor del 30%. O sea que sobre el 100% de energía que le provee un litro de gasoil, por ejemplo, llega a entregar al final el 30% de trabajo mecánico. Esa es la mejor eficiencia que puede tener en este momento un trabajo. O sea, lo que nosotros podemos pensar es si realmente es un mecanismo eficiente
una maquinaria de ese tipo o se puede mejorar, ¿sí? Mientras que la máquina frigorífica básicamente es un mecanismo donde se extrae energía en forma de calor desde un foco frío, ¿sí? Y se lo lleva al foco más caliente. Nosotros habíamos visto que lo natural es que pase la energía en forma de calor desde un foco caliente a un foco frío. Y aquí está ocurriendo al revés. ¿Y esto cómo lo podemos producir? Esto se puede producir si es que tenemos algún mecanismo que entrega trabajo de manera de extraer energía en forma de calor del foco frío y trasladarla al foco más caliente. O sea que aquí necesitamos entregar trabajo. Esto no es un proceso natural. Nosotros tenemos que artificialmente producir ese proceso. Y también aquí la eficiencia de este sistema, de esta máquina frigorífica, se la calcula dividiendo la cantidad de energía que podemos extraer en forma de calor del foco frío sobre el trabajo mecánico que tenemos que darle a esa máquina para poder extraer esa energía. Y bueno, esa va a ser la eficiencia del sistema. Entonces aquí tenemos dos mecanismos. Básicamente el de la izquierda es un proceso natural que pase la energía del foco más caliente al foco más frío, y el de la derecha, no, nosotros le tenemos que entregar al sistema un trabajo para que se produzca un proceso inverso al proceso natural, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Nosotros tenemos 5 expresiones de la segunda ley, todas equivalentes, todas dicen lo mismo de distinta manera. En el Csikszentmihalyi ustedes van a encontrar esas 5 expresiones. Yo aquí voy a tomar solo 3, que son las que a mí más creo que me interesan más, pero ustedes pueden leer las otras 2 en el libro del Csikszentmihalyi o en otra bibliografía. ¿Qué dice la segunda ley entonces? Solamente se puede realizar un trabajo mediante el paso de energía en forma de calor de un cuerpo con mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura, ¿sí? O sea que la única manera de poder hacer un trabajo, realizar un trabajo, es que la energía pase de una fuente de mayor temperatura a una de menor, donde se da naturalmente un proceso de transferencia de energía en forma de calor. La energía transmitida en forma de calor pasa espontáneamente de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura hasta que quedan a la misma temperatura. ¿Está bien? O sea que este es un proceso natural, es espontáneo. Si colocamos dos sistemas a distinta temperatura, inmediatamente se va a producir el proceso de transferencia de energía en forma de calor. Y ahora voy a agregar un tercer enunciado que utiliza un nuevo concepto, que es el de la entropía, que también es probable que ustedes lo hayan visto en química. En física, decimos que la entropía, ¿sí?, que es la tendencia al desorden de un sistema aislado, nunca puede decrecer. Un sistema aislado que alcanzó una configuración de máxima entropía no puede experimentar más cambios. Se dice que ha alcanzado el equilibrio, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora que nos hacemos es, ¿qué es entropía? Bueno, a la entropía la representamos con la letra S y la podemos calcular como la energía entregada en forma de calor Q sobre la temperatura que tiene el sistema en ese momento, temperatura absoluta. La variación de entropía, lo que dice la segunda ley, es que siempre es mayor o igual que cero, ¿sí? Entonces, si se tienen en cuenta todos los sistemas involucrados en un proceso termodinámico, la entropía aumenta o se conserva. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, la segunda ley nosotros vamos a estudiar 3 enunciados. Solo se puede realizar trabajo mediante el
paso de energía en forma de calor de un cuerpo con mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. Solo ahí podemos hacer trabajo, el sistema puede hacer trabajo. La energía transmitida en forma de calor pasa espontáneamente de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, hasta que se equilibra termodinámicamente o térmicamente. Y la entropía, siempre en un proceso termodinámico, en todos los sistemas que intervienen en ese proceso, siempre o permanece constante o aumenta. ¿Sí? Y esa entropía se le entiende como una tendencia al desorden que tiene ese sistema natural. Entonces, con estos tres enunciados más los otros dos que ustedes lo van a encontrar en el libro, podemos decir que nos está indicando el sentido de los procesos naturales. Es decir, en cualquier fenómeno natural se cumple la segunda ley de la termodinámica, que es el aumento de la entropía, ¿sí? Que es que la energía pasa en forma de calor, en forma espontánea, de un cuerpo o de un sistema de mayor temperatura a otro de menor, y que si se produce eso, se puede producir trabajo mecánico. ¿Está bien? Ahora, nosotros lo que podemos hacer es interpretar o predecir hacia dónde se produce un proceso natural en función de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el segundo principio, segunda ley, nos está dando algunas consecuencias. Por ejemplo, ¿sí? Que la materia y la energía, ¿sí? Como lo que estamos viendo, pasa de mayor temperatura al de menor, que siempre va a haber un remanente de energía que pasa a la segunda fuente de calor, digamos, la fuente más fría, y que el 100% no es posible producir, ¿sí? Todo ese trabajo que se transforme en trabajo mecánico. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros usamos esas energías tienen que ser de tipo renovable, pueden ser no renovables, pero esas energías renovables que nosotros estamos usando, estamos viendo que están de alguna manera pasando a un estado que no precisamente es fácil de que produzcan trabajo, por ejemplo. Como siempre hay un remanente de energía en forma de calor, se está produciendo algún tipo de contaminación, en el sentido de que siempre hay un residuo, por ejemplo, ¿sí? Que no hay una eficiencia de un 100%, siempre voy a tener un remanente de energía o de residuo, por lo tanto, lo que hablábamos, por ejemplo, con el caso del tractor, siempre vamos a tener que seleccionar aquellas energías de manera que no produzcan tanta baja eficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resto, ¿qué pasa? El resto de la energía pasa a un estado poco útil para ser, digamos, utilizado en otro proceso termodinámico. Y ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces, la entropía, al proceso por el cual la energía pierde su capacidad de ser útil, o mejor dicho, se transforma en otra energía que es menos aprovechable, se le llama entropía. ¿Está bien? Es otra forma de explicar la entropía. Por ejemplo, todos hemos visto alguna vez un plato que se cae desde una mesa y se rompe, ¿no? Se hace añicos contra el suelo. Lo que antes estaba ordenado en una única pieza de porcelana, por ejemplo, se convierte en una multitud de fragmentos desordenados. Pero la situación contraria a la recomposición de un plato a partir de sus fragmentos de manera espontánea, al menos que se sepa, no ha ocurrido hasta ahora. Nosotros podemos reconstruirlo, los podemos pegar, pero nunca vamos a volver al plato original, ¿sí? La ruptura del plato es un suceso natural e irreversible, una secuencia temporal adecuada. Su recomposición no lo es. Entonces, la evolución natural del orden al desorden, decimos, o en términos científicos, la natural tendencia del universo a aumentar su entropía.
o sea, aumentar su estado de desorden. Y cuando aumenta ese estado de desorden, disminuyen la posibilidad de intercambio de energía en forma de calor. Todos tenemos una cierta idea intuitiva de lo que significa orden y desorden, pero desconocemos que el paso de una situación a la otra implica en forma indefectible el final de todo movimiento y se habla de la muerte térmica del universo. Es decir, ya cuando se ha producido la máxima entropía del sistema, ya no puede intercambiar energía en forma de calor, ya no es una diferencia útil, de manera que no podemos aprovechar la nueva energía. Entonces, por eso es que se habla de que la energía que queda en un proceso natural o en un proceso que producimos nosotros en nuestra intervención en la naturaleza, cuando quedan esos restos de energía, después cuesta volver a obtenerla, digamos, a producir a partir de esa energía otro proceso termodinámico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sol, que nos provee de energía, nuestra fuente principal de energía natural, y esa energía la toman los productores, por ejemplo las plantas, cuando se produce la fotosíntesis, ¿está bien? Parte de esa energía se transforma en materia. Ahí se produce, en ese ejemplo, se produce algo maravilloso. Es la forma en que la energía del sol, pura energía transmitida como ondas electromagnéticas, la planta, las hojas de la planta la pueden tomar, producir una reacción química y transforman esa energía en materia que ellos la usan en el proceso de fotosíntesis y usan las plantas para poder crecer, por ejemplo. Después, parte de esa energía, bueno, ya vamos a ver otra diapositiva, es absorbida por la Tierra, por la atmósfera y es reflejada, o sea que hay transferencia de energía en forma de calor, que esas plantas las pueden haber consumidores, ¿sí? También en ese proceso de consumir, parte de la energía se transforma en calor. Después hay descomponedores, digamos, son otras especies que pueden transformar lo que va dejando como resto los consumidores y también ahí se produce transferencia de energía en forma de calor. Finalmente eso enriquece el suelo, por ejemplo, y vuelve a producirse el ciclo. Entonces, en todos estos procesos, básicamente se está produciendo digamos, en la evaluación total, que parte de la energía se vaya dejando de una manera menos útil, aumentando la entropía del sistema. El orden de un cuerpo puede aumentar, pero a condición de que la cantidad de desorden a su alrededor aumente en una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la entropía siempre aumenta. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con un ser vivo, con cada uno de nosotros, por ejemplo. Podríamos definir la vida como un sistema ordenado que puede sostenerse con la tendencia al desorden y que puede reproducirse. O sea, nosotros ingresamos, por ejemplo, alimentos, los ordenamos en nuestras células, ¿no? Digamos, podemos crecer cuando somos niños y después mantenemos la vida. Pero a cambio de esa absorción, digamos, de alimentos, donde nosotros nos ordenamos, también nosotros producimos desechos. De manera que en el balance total hay un desorden mayor. Es decir, que se puede formar sistemas ordenados similares, pero independientes en el caso de un ser vivo que se puede reproducir. El sistema debe convertir energía partiendo de una forma ordenada en energía desordenada. De esta manera, el sistema puede satisfacer el requisito de que la cantidad de desorden aumente, mientras que al mismo tiempo aumente el orden en sí mismo y en su descendencia. Esto lo dice Stephen Hawking, que fue un físico que falleció el año pasado, y que bueno, él estudió el Big Bang, y ustedes van a encontrar libros bastante interesantes escritos por él, porque bueno, se dedicó a estudiar
digamos, el origen del universo, ¿sí? Ahora, y aparte comento, solo para que lo conozcan un poquito más si no lo conocen, él fue un físico que tuvo un proceso bastante, digamos, se le iba deteriorando su cuerpo, eso lo obligó, siendo muy joven, a permanecer en silla de ruedas y después a acudir a una computadora para poder hablar, porque ya no tenía voz. Entonces, escribiendo en la computadora, él decía las palabras que quería manifestar y la computadora las repetía. Y a pesar de eso, logró la verdad que avances impresionantes y fue el heredero en Inglaterra de la cátedra de Newton, ¿no? Bueno, él falleció el año pasado, a una edad bastante grande, más de 70 años. Bueno, cuando se alcanza el estado de equilibrio, se engendra orden, porque se presenta la configuración más simple posible en las condiciones dadas. Esto se aplica, a los sistemas inorgánicos, por ejemplo, a la simetría de los cristales, como a los orgánicos, como por ejemplo las flores. Cuando los físicos hablan de desorden, se refieren a que los elementos aislados operan independientemente unos de los otros, pero no se mide la entropía en conjuntos de elementos individuales. Lo que importa es la totalidad de esas innumerables complexiones que se suman para construir un macroestado global. O sea, por ejemplo, la agitación de las moléculas que constituyen un charco de agua microscópicamente no tiene nada que ver con la apariencia tranquila del charco contemplado a simple vista. La entropía trata la forma global y cree que un gran agregado de elementos puede tener propiedades que no tienen una pequeña muestra de ellos. Y la lucha por el sitio y la comodidad da como resultado un orden elemental. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta todo el sistema que estamos estudiando para evaluar el aumento de la entropía, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos recién, un ser vivo recibe alimentos con baja entropía, está ordenado, nosotros lo ordenamos en nuestro cuerpo, pero producimos alta entropía cuando producimos desechos, eliminamos nuestros desechos. O las actividades que nosotros realizamos tienen su impacto en el sistema que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una sociedad podemos hablar de los recursos que le damos a una sociedad, por ejemplo, en términos de información, organización, etc. Y la sociedad también produce sus desechos, ¿sí? O sea que en la evaluación tenemos una alta entropía, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí les voy a dar un caso de lo que está pasando actualmente con el suelo. Se dice que cada 5 segundos, esta es una investigación que salió el año pasado, cada 5 segundos se erosiona una superficie de suelo equivalente a una cancha de fútbol. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, si el mundo no actúa ahora, más del 90% de los suelos de la Tierra podrían degradarse para el año 2050, poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Entonces, en este momento se sabe que hay un proceso de degradación del suelo y que no necesariamente es un proceso natural, pero que la naturaleza actúa de esa manera debido a ciertas actividades que se están realizando en el suelo, ¿sí? El otro problema que tenemos, y esto lo da una revista austríaca, y ahí tenemos la fecha, el 5 de junio del 2019, también de una investigación que se hizo en Australia, se predice el colapso de la civilización global de aquí a unos 100 años, por ejemplo.
un centro de investigación del cambio climático, publicó un informe que afirma que los riesgos de este fenómeno son en realidad mucho peores de lo que cualquiera puede imaginar. ¿Sí? Esta información también la pueden buscar en internet, porque la tomé yo de ahí para poder comentarles la situación en la que estamos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un balance de energía del planeta Tierra. Nosotros vimos que una de las formas de transferencia de energía en forma de calor es la radiación. El Sol nos emite en todo el espectro electromagnético. ¿Sí? Parte de esa energía del Sol nos llega a nosotros y es la que, digamos, nosotros aprovechamos o la Tierra la aprovecha para, digamos, poder funcionar como planeta Tierra, ¿no es cierto? Con las condiciones que la estamos considerando. Entonces, tenemos el Sol, ¿sí? Que radia, ¿sí? Onda corta, onda larga, etc. Digamos, el Sol emite la radiación solar en todo el espectro electromagnético. Esa radiación ingresa a la atmósfera, ¿sí? Parte de esa radiación, ¿sí? Es reflejada, es transmitida, ¿sí? Parte de esa radiación que es transmitida llega a la superficie de la Tierra, ahí parte de la Tierra la absorbe, parte la refleja, la atmósfera también produce esa absorción. Y nosotros dijimos hace rato que en la atmósfera hay gases de efecto invernadero, ¿sí? Como por ejemplo lo que pueden llegar a producir un volcán, ¿sí? O incendios. Esos son procesos naturales, digamos, que se pueden dar en la superficie de la Tierra. De esos hay presentes nubes también, hay otros gases, de manera que gracias a la presencia de esos gases, nosotros tenemos una temperatura media de alrededor de 15 grados centígrados. Si nosotros no tuviéramos naturalmente esos gases, la temperatura de la Tierra sería por debajo del cero. Y eso significa 0 grados centígrados. Eso significa que seguramente la vida no se hubiera dado como se dio en este caso en la Tierra. Ustedes, por ejemplo, pueden escuchar noticias que da la NASA sobre cómo van buscando planetas similares a la Tierra y bueno, y que están a 2 millones de años luz, o se han encontrado 2 planetas muy similares a la Tierra, o el otro día salió uno que se encontraron 2 planetas con condiciones de vida mucho mejores que la Tierra, pero bueno, están todos a millones de años luz. ¿Está bien? Entonces, de esta manera interactúa, digamos, el Sol con la Tierra a través de la transferencia de energía. ¿Sí? Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo y yo se los voy a dejar al video subido a internet, en rojo, bueno, se está poniendo, pero bueno, se los voy a dejar en internet, cómo la Tierra, con sus gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, ¿sí? Llega un momento, si estamos en invierno, con rojo se está simbolizando la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Y cómo este dióxido de carbono disminuye cuando se produce la primavera y el verano en el norte, en el hemisferio norte, porque las plantas pueden absorber, pueden fijar el exceso de carbono presente en la producción de su material, digamos. O sea, con la fotosíntesis que producen las plantas, eliminan oxígeno y fijan el carbono. Y ocurre al revés, cuando por ejemplo nosotros ahora que estamos en primavera, también durante el invierno y el otoño aumentó la presencia del dióxido de carbono o el monóxido de carbono por incendios, por ejemplo, y
cuando llega la primavera y el verano disminuye en el hemisferio sur. Como la cantidad de tierra es menor en el sur, el efecto no es tan grande, digamos. Pero las grandes concentraciones de población se dan en el hemisferio norte. Por lo tanto, allí se da la mayor producción de dióxido de carbono. Entonces, también allí, como la cantidad de tierra es mayor, se tiene también mayor cantidad de plantas, con lo cual se está produciendo en la primavera y en el verano esa disminución de la presencia de carbono en la atmósfera, que es un gas efecto invernadero, ¿sí? O sea que ese gas de efecto invernadero que está colocado en la atmósfera, lo que está haciendo es aumentar, potenciar, ¿sí? De alguna manera, digamos, que se queda encerrado esa energía que emite la Tierra, que refleja la Tierra y la atmósfera, y no deja que se produzca un intercambio de energía con el resto del universo, produciéndose el calentamiento global. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que la atmósfera se está calentando demasiado. Hay una alteración de los equilibrios existentes en el incremento de los gases que producen el efecto invernadero. Hay una emisión creciente de dióxido de carbono que se produce al quemar combustibles fósiles como carbono o petróleo. Hay otros gases también que se producen como el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, ¿sí? Que aparte afectan también al ozono, que el ozono es el oxígeno 3 que está presente en la atmósfera y es el que prácticamente absorbe toda la radiación UV que nos llega desde el Sol, y eso nos permite tener también la posibilidad de vida en la Tierra, ¿no? Las emisiones de la mayoría de ellos crecen cada año provocando un recalentamiento global. La atmósfera está caliente y se calienta demasiado rápido, ¿sí? Eso está trayendo aparejado efectos como la disminución de los glaciares y de hielo de los casquetes polares. Hace un mes más o menos se informó que se produjo una gran grieta ya en la Antártida, ¿sí? Y también el deshielo de los permafrost. Se observaba en la tundra, en el norte de Rusia, que se producían agujeros digamos, en el hielo que cubre la tundra. Unos agujeros enormes, no se encontraba cuál era la causa. Aparentemente, ese hielo lo que está tapando es desechos orgánicos que son animales prehistóricos más la vegetación quedó encerrada, eso produjo gas metano, y cuando se empezó a producir el aumento de la temperatura media de la Tierra, ese hielo empezó obviamente a pasar al estado líquido, y bueno, en aquellas partes en que el casquete de hielo es menor, más débil, se va produciendo su hundimiento, ¿no? Y ese efecto, ese gas metano que estaba encerrado se está liberando a la atmósfera. También el océano es capaz de absorber carbono, pero con el aumento de la temperatura no está cumpliendo totalmente su función. También, y eso lo estamos viendo, hay alteraciones en las precipitaciones. Por ejemplo, se observó, y yo del año pasado me acuerdo de los huracanes que hay en, en el norte, en el hemisferio norte, ya prácticamente todos son F5, o sea, que tienen una energía acumulada enorme debido a que la temperatura del mar cada vez es mayor, ¿no? Del océano. Por ejemplo, hay un monitoreo permanente del Océano Pacífico, de cómo van cambiando la temperatura de la superficie. Esto trae aparejado modificaciones en las migraciones de las aves, ¿sí? La acidificación de las aguas y obviamente también la erosión y desertificación, alteración de los ritmos vitales de numerosas especies. Bueno, el IPCC, que es un organismo que monitorea el cambio climático, está formado por alrededor de 3.000 científicos a nivel mundial. Dice que 0,27 milímetros por año prevé, ¿no es cierto?, de aumento
del mar atribuido básicamente a cómo va perdiendo hielo la Antártida, ¿no? También se observa que hay un incremento de la frecuencia de los eventos extremos, tormentas intensas, olas de calor, inundaciones, sequías, tornados. Lo que están, digamos, es como que lo que nos están mostrando que hay un desequilibrio en la Tierra, obviamente desde el punto de vista termodinámico, y eso hace que se manifieste a través de eventos cada vez más extremos. Y obviamente todo eso con graves implicaciones sociales, porque básicamente la comunidad o los pueblos se instalan en lugares donde pueden desarrollar sus actividades, ¿no? Y bueno, eso está trayendo como efecto, y lo vivimos, ¿no es cierto? A mí el ejemplo que me surge en este momento es cómo la gente, por ejemplo, de África va buscando lugares donde pueda desarrollar su vida de una mejor calidad, siendo por ejemplo Europa. Hay desplazamiento de comunidades enteras. ¿Sí? 27 modelos climáticos probados en el mundo. Ustedes saben que el clima, para predecir, se usan modelos matemáticos donde se van colocando los datos de la temperatura, de la presión que se van tomando en todo el mundo, y bueno, y ahí se predice el estado del tiempo y de cómo va a evolucionar el clima. No es tan simple, o sea, se estudió, digamos, desde 1800 hay datos de temperatura y presión, pero digamos, con la geología, para ver cómo evolucionó la Tierra, se tienen datos de prácticamente el origen de la Tierra, de cómo fue evolucionando. Entonces, juntando todos esos datos en modelos matemáticos climáticos, 27 de esos modelos concluyen que si continúa el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura media del suelo de la Tierra superaría en 4 grados centígrados los valores del periodo preindustrial en menos de un siglo. Tales variaciones de temperatura, señalan los autores del estudio, han tenido lugar otras veces a lo largo de los últimos 65 millones de años, pero ahora se producirían mucho más rápidamente, en apenas un siglo, mientras que en las ocasiones precedentes duraron muchos miles de años. O sea, es como que nosotros hemos amontonado todo eso, hemos comprimido ese cambio en un siglo, en 100 años. ¿Sí? En el caso de Salta hay un estudio, cuatro modelos climáticos prevén para Salta de aquí en 100 años el aumento de 4 grados centígrados, o sea que nuestra temperatura sería aproximadamente a 40 grados centígrados, temperatura media, y que el clima tropical descendería hasta la altura de latitud, hasta la altura de Córdoba y Buenos Aires. ¿Sí? Recurso esencial en retroceso es la masa forestal, que es justamente la que fija el carbono, como decíamos, el exceso de carbono que se está produciendo lo fija, ¿no? Entonces, por un lado tenemos producción de exceso de carbono, pero por otro lado se está produciendo la deforestación. Entonces eso nos está provocando, digamos, ese desequilibrio, ¿no? En los últimos 100 años el planeta ha perdido casi la mitad de su superficie forestal. Y sigue perdiendo, que es lo que comentábamos al inicio de este tema, ¿sí? 11,2 millones de hectáreas vírgenes, ¿sí? Por bosques vírgenes, digamos, o bosques originarios, ¿no? Y ahora, a medida que la cubierta forestal mengua, aumenta la escorrentía y esto produce la erosión. En los bosques también vive entre el 50 y el 90% de las especies. ¿Sí? Bueno, se habla de sostenibilidad o sustentabilidad, lo vimos ahí en la diapositiva donde hablamos de la segunda ley acerca de la entropía, que es aquella relación entre un sistema socioeconómico y un ecosistema, ¿sí? El ecosistema sería aquella porción de la naturaleza donde estamos, digamos, desarrollando nuestra actividad,
cuya generación de entropía sea compatible con el mantenimiento de dicha relación en el tiempo. O sea que, para mí, dicho en forma simple, tenemos que generar la menor entropía posible. Nosotros lo que estamos haciendo es aumentar la entropía de la Tierra, del sistema, con nuestra intervención. Hay otra manera de relacionarse con el sistema natural, de la cual formamos parte, obviamente, que recibe los efectos de la actividad humana para prevenir, mitigar y subsanar consecuencias como la del cambio climático y global, una relación que necesariamente debe ser sostenible para proteger la vida en la Tierra. ¿Sí? Y no sé si ustedes habrán escuchado, bueno, la semana pasada salió la noticia de que la NASA encontró agua en la Luna y están enviando sondas a Marte para estudiar. Evidentemente la NASA está viendo la problemática del cambio climático y está buscando paliativos, digamos, para poder resolver la cuestión si esto que se complica o se acompleja más, digamos, la situación, ¿no? Hay formas digamos, de monitorear, ¿no?, el estado en que está la Tierra. Y bueno, el 2 de febrero del 2007 se hizo público, con un notable y merecido impacto mediático, el cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, que les comentaba hace rato, que es un organismo científico que depende de las Naciones Unidas. El director del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente dijo que el 2 de febrero pasará a la historia como el día en que desaparecieron las dudas acerca de si la actividad humana está provocando o no el cambio climático. Se habla de la era del antropoceno, o sea que nosotros somos los seres humanos los que estamos provocando el aumento del calentamiento de la Tierra. ¿Sí? Una de las formas en que se puede evaluar el estado de los recursos naturales de la Tierra es el de la huella ecológica. ¿Está bien? Con la huella ecológica se puede determinar qué disponibilidad hay de recursos en un país, ¿está bien?, y el uso que se hace de ese recurso y la variación, la ganancia o la pérdida de esos recursos. Bueno, de acuerdo a una evaluación por país y a nivel mundial, nosotros tenemos en esta diapositiva, en el eje de las X de las abscisas, digamos, el año en el que estamos, ¿sí? Estamos aquí 2020, y aquí, en el eje de las Y, tenemos representado como unidad el planeta, la Tierra. Entonces, en el 2010, ¿sí?, donde, digamos, se tienen datos de mucho antes, pero en particular en el 2010, nosotros estamos usando lo que produce el planeta más un poquito más. ¿Qué significa eso? Que los recursos que está produciendo la naturaleza los produce durante un año, y nosotros, digamos, si estamos en equilibrio con la naturaleza, podemos usar esos recursos que se produce la Tierra en un año. Pero resulta que nosotros estamos usando más recursos de lo que puede producir o renovar la Tierra o regenerar. Con lo cual, estamos produciendo lo que la Tierra ya podría producir el año siguiente. ¿Está bien? Y eso se logra con la huella ecológica. Estos son datos que están también en distintos organismos que investigan el tema. Y lo que, digamos, cuando hasta está evaluado en un año, en el tiempo de un año, hasta qué fecha nosotros usamos, mejor dicho, lo que puede producir la Tierra en un año. A eso se lo llama el día del exceso de la Tierra. Este año, el día del exceso de la Tierra cayó realmente el 22 de agosto. Es decir, nosotros hasta el 22 de agosto del 2020 usamos lo que puede producir la Tierra en un año. ¿Está bien? En el 2019 fue 29 de julio. Y bueno, y así se fue corriendo. En el 1997
se llegaba a finales de septiembre. Bueno, en el 2000 se alcanzó el 1 de octubre y así sucesivamente, y ustedes van viendo cómo se fue acortando hasta el 29 de julio del 2019. Y este año pasó al 22 de agosto. ¿Qué habrá pasado? Bueno, cayó el 22 de agosto porque la nueva pandemia del COVID provocó que la huella ecológica de la humanidad se contraiga, es decir, ustedes vieron que se limpiaron los mares, se limpiaron los canales de Venecia, por ejemplo, se empezaron a ver en China las torres porque ya no había tanta contaminación del aire, y se sacaron muchísimas fotos de cómo la inmovilidad que había logrado la humanidad debido a esta pandemia provocó que de alguna manera la Tierra eh, pueda recuperarse, no pueda recuperar los recursos naturales, ¿sí? Entonces, eh, se puede lograr, digamos, en este caso, se logró por un desastre, pero nosotros podemos lograr por diseño, o sea, nosotros podemos diseñar estrategias conociendo cómo funciona la Tierra, cómo se producen los procesos naturales, que es, digamos, explicado por la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. Si sabemos que todos los procesos tienden al aumento de la entropía, veamos cómo podemos generar procesos que, de acuerdo de manera que esos aumentos de la entropía sean lo mínimo posible. ¿Sí? Entonces, nosotros consumimos prácticamente una tierra y un poco más, y ese es el efecto que se está produciendo ahora debido digamos, a las lógicas de funcionamiento que en este momento tenemos. Obviamente que hay países que tienen mayor consumo que otros, ¿sí? de los recursos de la tierra, y bueno, habrá que de alguna manera tomar conciencia planetaria del estado en que estamos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, en el 2016, en septiembre del 2016, se llegó a las 400 partes por millón de concentración en la atmósfera. Ustedes después van a ver el video, de cómo en color rojo se lo muestra. Y los modelos matemáticos, climáticos, que pueden predecir cómo evoluciona el clima en la Tierra, están hechos de manera de no superar las 400 partes por millón. O sea que no se sabe qué va a pasar porque no conocemos, no hay un software que realmente nos diga qué va a pasar después de las 400 partes por millón. O sea, no solo llegar, sino mantenerse en esa concentración. Y en el 2016 fue el año en que empezamos a tener mayor concentración y por mayor tiempo, ¿no? Entonces, en el cambio climático, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera es el más alto en 3 millones de años. ¿Sí? Bueno, el IPCC dice que actualmente estamos en camino de alcanzar entre los 3 y los 4 grados centígrados para fines de siglo, lo que llevaría a un planeta en gran parte inviable. O sea que esto, digamos, son luces rojas que se nos prenden, que nos están diciendo que estamos en peligro, ¿sí? Entonces, como les comentaba hace rato, en el 2015, en París, Francia, se reunió la 21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 195 países acordaron, en diciembre del 2015, el Acuerdo de París. La idea era mantener la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados. Pero ya el año pasado estábamos en 1,5 grados centígrados, ¿sí? O sea que hasta el 2030 tratar de mantener que no llegue a superar los 2 grados, pero se estaba haciendo bastante difícil de mantener esa propuesta, ¿sí? Todos los años se reúnen y evalúan, y bueno, y se conocen las metas planetarias, se ponen de acuerdo, pero esto, digamos, tendría que generar algún tipo de estrategias, digamos, de cómo usar lo que produce la Tierra de una manera más
acordada entre todos para evitar perjudicar realmente a la población mundial, ¿no? Bueno, les quería comentar esto como una forma de comprender de alguna manera qué es lo que nos está pasando, cómo la física de alguna manera está explicando o advirtiendo sobre esta situación y cómo podemos aprovechar que, conociendo cómo funciona la naturaleza o los procesos naturales, cómo podemos de alguna manera prevenir esos resultados negativos para la humanidad, ¿no? Entonces vuelvo a el ejemplo de la máquina térmica y la máquina frigorífica. Esto es clave. En todo proceso natural, ¿sí?, siempre se transfiere energía de una fuente más caliente a una fuente más fría, que es posible hacer un trabajo mecánico, pero que no es posible que el 100% de esa energía que se extrae de la fuente más caliente se transforme en calor. Siempre hay un remanente que pasa a la fuente más fría, y esta energía que pasa a la fuente más fría se dice que después es poco útil para su utilización en otros procesos, ¿sí? Y esta es la que está produciendo esa tendencia al desorden, esa entropía, ese aumento de la entropía. Para producir el proceso inverso, no es un proceso natural, es un proceso que hay que entregar la energía en forma de trabajo. Entonces, para reciclar algún sistema que ha producido residuos, los residuos, para reciclarlo, mejor dicho, tenemos que hacer un trabajo para poder recuperar esa energía, ¿sí?, y enviarla de nuevo a un foco más caliente para que después sea productiva nuevamente. Y bueno, en esa recuperación de esa energía hay que entregarle trabajo, o sea que necesitamos más energía todavía. Entonces esto nos está brindando un panorama de cómo funciona la Tierra o cómo funcionan los procesos naturales, o sea, qué importancia tenemos de evaluar el coeficiente de eficiencia en cada proceso que nosotros como humanidad intervenimos. Tenemos que buscar que sean lo más eficientes posible para evitar que esa energía que se disipa en forma de calor al foco más frío sea lo menor posible, para evitar la menor entropía posible. Si uno piensa, por ejemplo, bueno, en un tractor o en un vehículo, ¿qué hacemos? Le entregamos energía en forma de combustible, se produce una reacción química, eso mueve lo que decíamos hace rato, un cigüeñal. Ese mecanismo es posible que entregue algún determinado trabajo, pero parte de la energía que nosotros le entregamos en forma de combustible se disipó por fricción en las distintas partes del motor. Ustedes se acercan a un motor de vehículo y encuentran que está más caliente, ¿no es cierto? No todo se produjo la combustión, parte se elimina por el caño de escape, parte, bueno, para poder desplazarse hay fricción con el aire desde la atmósfera o bien con el suelo. O sea que hay muchos procesos en los cuales se produce digamos, esa pérdida de utilidad de la energía, aumentando la entropía. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es cómo generar mecanismos donde ese aumento de la entropía sea lo más bajo posible, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con la teoría de hoy, que se la subiré, por supuesto, a la plataforma de Cúbica, ¿sí?